Good evening, teacher. Good evening. 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 Cameras on, please, remember. What day is it today, guys? Friday, How about the month? April, The date? #14. And the year? And the year? Good evening, teacher. Good evening. What's the weather like today? 2023. What's the weather like today? It's cloudy. All right. Okay. Can. We use can. Yeah. Use can to talk about abilities or possibilities. Ese es el uso del can. En español es poder, el verbo poder. Bien. So, can es un auxiliar como tal, así que no necesita ni del do ni del be. So, let's go with abilities. Sorry. Subject plus can. Can no varía por sujeto. Can se queda igual con cualquier sujeto. Plus verb. For example, I can speak English. Repeat, I can speak English. I can I can speak English. La pronunciación, I can speak English. la pronunciación de can en afirmativo es igual a la negativo. La única diferencia es que cuando hablamos en afirmativo, la entonación va en el verbo. Por ejemplo, yo puedo decir I can speak English. No tengo entonación en ningún lado. Pero si yo I can speak English, ¿ven la diferencia? I can speak English. La entonación está en el verbo cuando hablamos en afirmativo. I can speak English. All right?
O sea, le hacemos sonar más el speak. Exactamente. speak La English. entonación va en el speak, en el verbo, cuando es afirmativo. ¿Bien? All right. So, my mother. I can speak English. Mhm. My mother can. My mother can Cook. My mother can cook. Mhm. My mother can cook. My mother can cook. All right. My mother can cook. Mhm. This is for abilities. Abilities. Now let's go with possibilities. We can have, si se fijan, mediante se vayan acostumbrando a la pronunciación del can casi es nula. Vean cómo yo lo pronuncio. We can have English lessons. Did you see? ¿Notaron la pronunciación del can? We Así can es. having Mediante se va practicando, se va teniendo esa pronunciación del can. We can have English lessons. Or we can have English online. Bien. Pero por ahora no está mal que lo digan. We can have English online. All right? all right. Good. So, ¿Puede pronunciar otra vez? Repita la oración. we can have English online. We can have English. Fíjense que casi no pronuncio el can. We can have English online. Bien, pero no está mal que digan we can have English online. Por ahora están aprendiendo. We can have, solo hagan la entonación en el verbo. We can have English online. All right? Good. So, then we have, perdón, que olvidé esto. Can or can't. Can't es la forma negativa del can. Y se utiliza para prohibitions. Repeat, prohibitions. For example, you can. You can. Aquí, fíjense que en la forma negativa, teacher, pero porque no decimos can't, no es común. No es común decir can't. Precisamente por eso es la entonación. En este caso, cuando hablamos en negativo, la entonación va en el auxiliar. El auxiliar es can. Es decir, you can have your cameras up. You can have your cameras up. You can have your camera off. ¿Ya? ¿Ven la diferencia? ¿Sí o no? Cuando estamos en afirmativo, la entonación va en el verbo. Cuando estamos en negativo, la entonación va en el auxiliar can. All right? You can have your cameras off. ¿Ya? Any questions so far? No? Disculpe, teacher, en afirmativo va la entonación en. El verbo. Por ejemplo, I can speak English. My mother can cook. We can have English online. ¿Bien? En negativo, la entonación va en el can't. You can have your cameras off. ¿Bien? Porque la pronunciación es básicamente la misma. Así tenga la T, no es común decir can't. O sea, sí lo pueden decir, pero no es común. Es raro. You can't have your cameras off. No. You can have your cameras off. It's better. Recuerden que can es el verbo poder. You can copy. El que termine de copiar, levante la mano. Teacher, es decir que yo, al que dice ahí, yo puedo hablar inglés. En la primera, yo puedo hablar inglés, sí. Ya. Mi madre puede cocinar. Mi madre puede cocinar. Entonación. This is so easy, in essence. It's not complicated. El que no es complicado.
No cambia por sujeto, no se le agrega ese, nada. Simplemente es un auxiliar que se usa para afirmativo, negativo y preguntas. ¿Y las prohibiciones en qué está? En negativo. Ujú, claro, porque cuando prohíbo algo te tengo que decir you can't, no puedes. ¿Bien? Ok. All right. Teacher, disculpe, Teacher, casi que no le, ¿me puede dar casi con que la no le, traducción de Un We segundito. can have the English online? Significa Ya, nosotros ya va, Edwin, dame podemos. un segundito que Diane me está hablando. ¿Ya? Ya te atiendo. teacher, disculpe, aquí casi que me pierdo. ¿Cómo es esto de las prohibiciones? Una prohibición, cuando se te prohíbe algo, se te dice no puedes. Y es Ah, ya, básicamente la negación del can't. You can't have your cameras off. ¿Bien? ya, gracias. Edwin, Thank you, teacher. Eh, eh, we can have English online. Nosotros podemos o tenemos clases de inglés en línea. es una posibilidad. Nosotros podemos tener inglés en línea. ¿Bien? Si quieres Ah, complementar, puedes poner English lessons o clases, como quieras. ujú. O solo English, no hay problema. Ah, thanks, teacher. All right. Teacher, please. Tuve problemas de conexión y acabé de conectarme. ¿Me puede explicar nuevamente? A ver, el verbo can es básicamente poder y no poder. Yo puedo y no puedo. Yo puedo hablar inglés, mi madre puede cocinar, nosotros podemos tener inglés en línea, nosotros no podemos tener las cámaras, perdón, tú no puedes tener la cámara apagada. Eso es lo que estamos viendo, can y can't. Can es afirmativo, can't es negativo. Bien. Recuerden, cuando entonamos en el verbo es afirmativo, cuando entonamos en el auxiliar es negativo. I can speak English. ¿Qué es eso? Vamos a hacer un ejercicio, díganme. Ahí. Afirmativo. Ujú. Si digo, you can't get late. ¿Qué es? Negativo. Negativo. ¿Bien? Esa es la diferencia. El que termine de copiar, levante la mano. Ángel, el micrófono debe estar apagado. Microsoft off, cameras on, please. Que termine, levante la mano, ya saben.
Teacher, una consulta. Yes. Aquí en la última, el you también no quiere decir tú, Sí, claro. pero ¿y por qué tenemos que pronunciarlo como no puedes tener la cámara apagada? Porque segunda persona. ¿Quieres Claro, decir pero por qué no quiere decir tú? Tú sí, no puedes. No, no es necesario pronunciar el tú cuando dices puedes. Eso es en español. En inglés sí tiene que ir. claro, entonces es lo que me estaba confundiendo ahorita porque aquí, claro, la traducción solo dice no pueden tener las cámaras apagadas. No, no, no. No trata de, o sea, si puedes traducir, si te confundes, pero no, trata de interpretar, ¿sí? Ya, entonces mejor aquí, claro, el tú sería de solo interpretarle. Claro. Yes, teacher. All right. Let's continue. Bien. Interrogative. Chicos, aquí les voy a explicar algo que es un error que se cometió o que se comete. No es lo mismo una oración negativa que una respuesta negativa. No es lo mismo. Si yo a ustedes les pido respuestas negativas, son respuestas cortas. Si yo a ustedes les pido una oración negativa, es una oración negando algo. Y eso va con todos los auxiliares, con el verbo to be, con el presente simple, con there is, there are, con can. Ya verán a lo que me refiero. Can, interrogative. Can you speak Spanish? Can you speak Spanish? Can es un auxiliar. ¿Qué quiere decir que es un auxiliar? Respondemos con el mismo, como cuando respondemos con do o con el be. Bien. Can you speak Spanish? A ver, ¿quién sabe? Yes. Yes, you can. Yes, I can. Yes, I Yes, can. do- Yes, I can. All right? Yes, I can. O en el caso de que no, you say no. No, I can't. Aquí es donde quiero llegar. Cuidado en las actividades. Esto que ven acá es una oración negativa. Y esto es una respuesta negativa. No es lo mismo. Una respuesta negativa corta lleva el no al principio. Una oración negativa no lleva el no al principio. Mucho cuidado con esto. Si yo Pero ahí ustedes cambia siempre y cuando sea interrogativo, que sea corta. Claro, sí. Bien. Siempre con el no. Sí, y todas, absolutamente, cuando las respuestas son cortas van con el no. Sin embargo, cuando es una oración Ok. negativa, I can't. si cuando es una oración negativa no lleva el no al principio, no tiene lógica. Por ejemplo, si ustedes dicen, "Can you speak Spanish?" No, I can't. Por ejemplo, dicen no, simplemente no, no, yo no puedo. Pero si yo les digo, díganme una oración negativa con can. No puede, you can't smoke. You can't smoke. No puedes fumar. Si ustedes me dicen no, no puedes fumar, me están respondiendo doble. Eso no es una respuesta. Una oración negativa es simplemente el hecho de negar. No puedes fumar. You can't smoke. ¿Bien? ¿Sí o no? Yes, teacher. Entonces eso es lo que Yes, estaba Yes, pasando teacher. eso era exactamente. lo que nos estaba pasando en la otra clase. Exactamente, así es. Claro, porque yo más de noche ya pude hacer eso porque ya le quité el no del comienzo, entonces ya me dio bien. Exactamente, eso es lo que pasa. Recuerda, una respuesta afirmativa no es lo mismo que una oración, perdón, una respuesta negativa no es lo mismo que una oración negativa. Claro, pero eso no, todavía nosotros no teníamos entendido, entonces. Por eso era el error que me daba. All right. O sea, básicamente, cuando doy el verbo tú, cuando doy todos los auxiliares, siempre doy un ejemplo negativo y un ejemplo de pregunta. Está implícito, pues. Claro, pero es que siempre utilizábamos con el no adelante. No, no, imagínate, por ejemplo, si yo te pongo a ti, we don't live in China, ese es un ejemplo que ya hemos visto. Y no es lo mismo que tú me digas no.
We don't. ¿Ves? Ahí tienes un ejemplo de una respuesta negativa y una oración negativa. Eso sí lo vimos. Sí, sí, pero no estaba tan claro qué era oración y cuál era la respuesta. All right. All right. Eso es lo que nos faltaba todavía, como decir, tener una clase clara. Ok. Son cosas que ya se van dando con el idioma. Claro, así es, teacher. Ujú. All right. Continue. Can you, vamos a poner otra. Can your father drive? Fíjense que el can no cambia por sujeto. Can your father drive? Yes, No. yes, yes, I, ¿Cómo? yes, Can't. I Yes, can. he can. Yes. Yes, I can. No, no hay. No puedo Um, decir hay. Es your Yes, he father is can. he. Yes, he he, can. yes, he can. All right? Or no. No, Can. he can. Right? Then we have, can your friends dance? Can your friends dance? ¿Cómo sería acá? Yes, they can. All right. Yes, 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 they can. No, they. no, no, they can't. No, they can't. No, they All right. can't. All right. Teacher, una consulta. ¿En esas preguntas hay como contestar de manera larga o solo se Sí contesta se de manera puede, corta? pero no les he enseñado eso, así que no lo hagan. Cuando Ah, estén ya. un poco más avanzados, van a poder hacerlo. Por ahora, limítense a lo que yo les digo, ¿sí? A menos de que estén Respuesta seguros, corta. a menos de que estén muy seguros de lo que van a hacer. Porque si en una evaluación o algo me ponen algo sin que yo les haya explicado, ¿cómo se justifican? ¿Me entienden? O sea, yo les pongo algo mal y teacher, pero si esto está bien, pero es que eso todavía no lo he explicado. ¿Cómo podemos hacer eso? Ya listo, gracias. Teacher, otra consulta. Para primera persona y segunda persona es igual, can. Para todas las personas, sí. Primera, segunda, tercera y plural, que no cambia. Thank you.
All right, guys, I'm taking the screen capture. Say hi. 1, 2, 3, 4, 5. Look in the same link, please.